Muy buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es la secuencia número 6 en la asignatura de matemáticas. Vamos a trabajar con el tema de la secuencia 6, que es sucesiones y expresiones equivalentes. 1. Lo vimos en bloque 1 en secuencia 6. Y bien, el aprendizaje esperado que se pretende reforzar en esta semana de reforzamiento académico es la de verificar algebraicamente la equivalencia de expresiones de primer grado, formuladas a partir de sucesiones. Para ello nosotros vamos a trabajar con lo que son unas sucesiones en las cuales vamos a identificar su diferencia de términos y la expresión algebraica que necesitamos tener como regla para obtener el término de las posiciones en la sucesión. Digamos que vamos a encontrar la regla para encontrar la sucesión algebraica. Ahora, bien, vamos a recordar un poco de qué es lo que vimos en lo que es la secuencia 6. Recordar que en secuencia número 6 de bloque 1, sucesiones y expresiones equivalentes 1, está en su página 54 de su libro por si gustan consultarlo. Vamos a recordar qué es lo que teníamos que hacer. Habíamos trabajado esta secuencia en lo que fue bloque 1. Nos decía lo siguiente: en primer grado trabajaste con sucesiones numéricas o de figuras geométricas y determinaste algunos otros términos en estas sucesiones mediante la regla o patrón que siguen. Ahora bien, vamos a recordar. Esa regla o patrón la describiste en lenguaje común y a través de una expresión algebraica. En esta secuencia ampliarás tu conocimiento de las sucesiones numéricas, particularmente que la regla que las genera puede expresarse de distintos modos. Bien, vamos a recordar un poco de qué trataba este tema. Decía que una sucesión, y esta es la parte importante, la sucesión es un arreglo de números o elementos que siguen una regla o patrón. Esos elementos que forman una sucesión se llaman términos. Y los términos de una sucesión pueden calcularse mediante una regla o patrón que puede describirse con una expresión algebraica. Ahora bien, si la regla o el patrón de una sucesión de números nos da como por ejemplo 3n menos 2, la literal n, que se cuenta aquí junto al 3, simboliza cualquier posición de un término en la sucesión. Recuerden esto, la posición de un término. Además, puede haber más de una manera de expresar la regla que genere o permita analizar esta sucesión. Al analizar una sucesión numérica para encontrar la expresión algebraica de la regla, es posible encontrar más de una expresión algebraica equivalente. Dos expresiones algebraicas son equivalentes cuando se cumple la igualdad, ojo con esta palabra, igualdad, entre ambas expresiones, y se puede comprobar numéricamente cuando se le asigna cualquier valor a las literales que intervienen. Por ejemplo, 3n más 6 es equivalente a 3 por n más 2, porque al asignar un valor a n, por ejemplo el 5, las dos expresiones nos dan el mismo resultado. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos las dos expresiones. La primera expresión 3n más 6. Si sustituimos el valor de n, ¿sí?, que es la posición del término, y le colocamos el 5, 3 por n, 3 por 5, nos da como resultado 15. Luego sumamos más 6, nos da un total de 15 más 6, 21. En el segundo término, si se dan cuenta, tenemos paréntesis y de acuerdo a la jerarquía de las operaciones, realizamos las operaciones que estén dentro de ellas primero. Bien, ahora 3 por n más 2, si estamos sustituyendo el valor de n por 5, sería 5 más 2 inicialmente, nos daría 7, multiplicado por 3, que es el número que está fuera del paréntesis, 3 por 7, nos daría un total de 21. Bien, esto es lo que se trabajó en la secuencia 6 en sucesiones y expresiones equivalentes 1. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? En la hoja de trabajo que se les envió, ustedes tienen que trabajar con lo que son 5 sucesiones. Tenemos que encontrar la diferencia de sus términos y también tenemos que encontrar la expresión algebraica. Ahora bien, tratemos de reforzar un poquito este conocimiento. Vamos a presentarles un video en el cual también nos muestran pequeños ejemplos de sucesiones. Vamos a poner atención y en un momento vamos a iniciar con las actividades. Matemáticas, segundo grado. Bloque 1. Secuencia 6. Sucesiones y expresiones equivalentes 1.
Expresiones algebraicas equivalentes. Hola amigos, bienvenidos a mi blog. Hoy veremos que hay distintas maneras de expresar la regla general de una sucesión y observar cómo son equivalentes. Comencemos. Claudia y Luis juegan a identificar sucesiones. Por turnos, cada uno muestra tarjetas con sucesiones numéricas y su regla general, para que el jugador contrario diga dos expresiones algebraicas que sean equivalentes. Es el turno de Claudia. 13, 19, 25, 31. Regla general. Inicia con 13 y cada término se obtiene sumando 6 al anterior. ¿Cuáles de las siguientes expresiones algebraicas puede elegir Luis? Primero, debemos encontrar una expresión para la regla general de la sucesión. La letra n corresponde al número de término de la sucesión, entonces podemos escribir n-1 para indicar el término anterior de la sucesión. Luego, al decir inicia con 13 y cada término se obtiene sumando 6 al anterior, podemos escribir 13 más 6 por n-1. Para comprobar que esta expresión es la regla general, sustituimos la n por los números 1, 2, 3 y 4. Y vemos que obtenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto término de la sucesión. Con lo anterior, ¿cómo podemos saber cuál de las siguientes expresiones puede elegir Luis? Para cada una de ellas, sustituimos a n por cualquier número y vemos si obtenemos el mismo resultado al sustituir ese número en 13 más 6 por n-1. Elijamos, por ejemplo, el número 4. Al sustituir n por 4 tenemos que es igual a 13 más 6 por 3, es decir, 13 más 18 es igual a 31. Ahora veamos qué sucede en las otras expresiones que puede elegir Luis. Observemos que 3n más 3n más 7 y 6n más 7 también nos dan 31. Entonces podemos decir que las tres expresiones son equivalentes. Es el turno de Luis. -1, 4, 9, 14. Regla general. Inicia con -1 y cada término se obtiene sumando 5 al anterior. ¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas equivalentes puede elegir Claudia? Pausen el video y analícenlo. Cuando estén listos, sigan viendo la resolución del problema. Primero debemos encontrar una expresión algebraica para la regla general de la sucesión. La letra X corresponde al número del término de la sucesión. Entonces podemos escribir x-1 para indicar el término anterior de la sucesión. Luego, al decir inicia con -1 y cada término se obtiene sumando 5 al anterior, escribimos. Para comprobar que esta expresión es la regla general, sustituimos los números 1, 2, 3 y 4 y vemos que obtenemos los términos de la sucesión. Ahora, para saber cuáles expresiones son equivalentes a la regla general que dimos, elijamos un número cualquiera, digamos el 10, que corresponde al décimo término de la sucesión. Y veamos si al sustituir 10 en lugar de x en la expresión -1 más 5 por x menos 1, obtenemos lo mismo que al sustituir 10 en las expresiones algebraicas. En conclusión, todas las expresiones que nos den el mismo resultado, en este caso 44, son equivalentes entre sí. Por lo tanto, podemos escribir: Es tiempo de poner en práctica lo aprendido. Esta es su tarjeta de sucesiones. 7, 19, 31, 43. Escriban dos expresiones algebraicas para la regla general y comprueben si son equivalentes. Comparen sus resultados con el resto de la clase. Soy América y nos vemos en el próximo blog de las matemáticas. Bien, vamos a ver. Nos mostraron un poquito de lo que es la diferencia entre lo que son las reglas para encontrar las expresiones, con las expresiones algebraicas, las sucesiones.
Bien, nosotros vamos a trabajar el día de hoy con un poquito de esto. Vamos a recordar de cómo teníamos que obtener primero la expresión algebraica y tenemos que identificar cuáles son las diferencias de los términos. Para empezar, recordemos que nosotros tenemos las sucesiones. Por ejemplo, aquí vamos a poner una. Tenemos esta primera sucesión. Aquí está. 2, 4, 6, 8, 10. Para nosotros va a ser fácil identificar que después del número 10 sigue el número 12 y después el 14. ¿Por qué razón? Porque nos dimos cuenta que esta sucesión va de 2 en 2. 2 más 2, 4. Más 2, 6. 6 más 2, 8. Y 8 más 2, 10. Entonces 10 más 2 pues, sería 12, ¿no? Pero bien, a eso nosotros lo conocemos como su diferencia de términos. Esa es su diferencia entre un número y otro número. Recordar que n tiene denominado como el término de la posición. Recordemos esta parte. Acá. Dice, si la regla o el patrón de sucesión numérica es de 3n-2, acá está, esta parte. La literal n simboliza cualquier posición de un término en la sucesión. Cualquier posición de un término. N simboliza cualquier posición de un término. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que identificarlo de esta manera. Tenemos que tener nuestra sucesión 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Sale? Si se dan cuenta, tenemos 5 números, 5 posiciones, y esas posiciones las vamos a denominar n. ¿Sí? Porque recuerden que n simboliza cualquier posición de un término en la sucesión. N simboliza cualquier posición de un término en la sucesión. Entonces vamos a ver cuántas posiciones hay acá. Tenemos la posición 1. En la posición 1 tenemos al 2. En la posición 2 tenemos al 4. En la posición 3 tenemos al 6. En la posición 4 tenemos al 8. Y en la posición 5 tenemos al 10. Nosotros queremos saber la posición 6, 7, 8, cualquier otra posición. Bien, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Sale? Ahora vamos a avanzar. Se supone que entre las posiciones hay una diferencia de términos. ¿Sale? Ahora bien, ¿cuál es esa diferencia? Ya lo dijimos hace un momento. La diferencia que hay entre el 2 y el 4, ¿sí? Es igual a 2. ¿Ya se dieron cuenta? Ese es el espacio que hay entre esos números, 2. Entre el 4 y el 6, su diferencia es de 2. Entre el 6 y 8, su diferencia es igual de 2. Y entre el 8 y el 10, su diferencia también es igual de 2. Una vez que nosotros ya sabemos identificar el número de posición o el término de la posición, también tenemos que identificar las diferencias que hay entre esas posiciones, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo obtenemos una regla? Si esta es mi sucesión 2, 4, 6, 8, 10, siempre tenemos que empezar nosotros por colocar, ¿sí? Bueno, en este caso, ustedes pueden encontrar otra regla, pero bien, les voy a pasar este dato. Si nosotros queremos encontrar una regla más rápida y fácil, nosotros vamos a colocar siempre nuestra diferencia, o lo que también nosotros llamamos nuestra constante, que nunca va a cambiar, que es 2, 2, 2. Vamos a empezar por el 2. A este 2 le vamos a agregar el número de posición, que recuerden que n simboliza cualquier posición de un término en la sucesión. Vamos a agregar n como cualquier término, ¿sí?, de la sucesión. Ahí está. Ahora, 2n, ya vemos que empezamos con nuestra constante del 2, que nunca cambió, colocamos nuestra n, que es la posición, más o menos va a depender de lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Si ya tengo mi sucesión, ya identifiqué que empieza con el número 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Veamos. Vamos a sustituir la n por las posiciones. 2 por 1 nos da 2. 2 por la posición 2. ¿Sí? Ahora vamos a ver acá si lo podemos hacer. 2 por la posición 2. 2 por 2, 4. Ahora que está en la posición 3, 2 por 3, 6. Si se dan cuenta,
automáticamente ya nos salieron los números. No es necesario estar buscando otro. Aquí no nos pudo aplicar como en otro ejemplo que vamos a dar. 2 por 3, 6. 2 por n, que ahora la posición es 4. 2 por 4 es 8. Y vamos a brincarnos a la posición 6. Ahora quiero calcular yo la posición 6. 2 por 6 nos da como resultado 12. Y así voy obteniendo yo los números. En este caso, en la primera, acá, fue un poquito muy demasiado fácil encontrarla. La diferencia entre términos es 2. Y la expresión algebraica es 2n. Esto es lo que nosotros obtuvimos, 12n. Vamos a ver la siguiente, si nos permite encontrar esa forma que les comento de cómo lograr encontrar las reglas. Bien. Vamos a ver. Esto se va a quedar acá. Vámonos a la siguiente sucesión. Es 3, 5, 7, 9 y 11. ¿Sale? Vamos a cambiarla. 3, 5, 7, 9 y 11. Vamos a ver. En la posición 1 tenemos al 3. En la posición 2 tenemos al 5. En la posición 3 tenemos al 7. En la posición 4 tenemos al 9. Y en la posición 5 tenemos al 11. Ahora vamos a encontrar sus diferencias. Del 3 al 5 la diferencia es 2. Del 5 al 7 la diferencia es 2. ¿Qué número sumo al 7 para que me dé 9? 2. ¿Y qué número le resto al 11 para que me dé 9? Pues resto el 2, ¿sí? Al menos 2. Pero bueno, aquí ya nos damos cuenta de que vuelve a ser nuestra constante 2. No cambia, 2, 2. Es la diferencia que hay entre estos términos. Entonces la diferencia también en la segunda es 2. Pero bien, vamos a encontrar la regla. Ahora sí, vamos a ver. Cuando nosotros queremos encontrar la regla, siempre vamos a empezar por la diferencia. En este caso es 2. Aquí lo tomé. Este es 2. Vamos a tratar de colorearlo del mismo color para que se note. Ahora, después va a ir acompañado del número de la posición. O del término en el que se encuentran. Ahí está. 2n, aquí está. ¿Por qué? Porque n va a valer 1, va a valer 2, va a valer 3, va a valer 4, va a valer 5 y va a valer 6. Ahora, vamos a empezar a buscar esta regla. Vamos a utilizar el 2. Vamos a ver si lo podemos poner en color negro ya. Aquí está. 2 multiplicando a la primera posición. 2 por 1 nos da como resultado 2. Ahora, aquí viene lo que tenemos que aprender o recordar. ¿Qué número necesito sumarle a este 2 para que me dé el valor de la primera posición? Si la primera posición tiene el valor 3 y yo obtuve con esta regla 2n, 2 por 1, 2, ¿qué número necesito sumar para que me dé este número? Al 2 le puedo sumar, por ejemplo, el más 1 y me va a dar 3. Este lo vamos a agregar nosotros a nuestra fórmula. ¿Sale? Ahí está. Vamos a probar nuestra fórmula o nuestra regla. Vamos a hacer el 2. Ahora vamos a cambiar a la posición. Vamos a irnos a la posición 2. 2 por 2 más 1. Vamos a ver. 2 por 2, 4. Más 1, 5. Y así yo obtuve la segunda posición. Vamos a probar la siguiente. 2 por 3, ahora vamos a la posición 3. 2, que es mi constante, por 3, el número de la posición, me da como resultado 6. Más 1, me da como resultado 7. Vámonos al 5, vamos a brincarnos al 5. 2 por 5, 10. Más 1, 11. Y si yo quisiera saber la sexta posición, 2 por 6, 12. Más 1, 13. Automáticamente yo sé que después del 11 viene el 13. ¿Ya vieron? Así es como yo obtuve más rápido esta regla. 2n más 1. Entonces aquí es 2n más 1. Vámonos a la tercera. Dice que ahora es 2, 7, 12 y 17. Vamos a sustituir acá. 2, 7,
12, 17 y 22. Vamos a borrar esto. Y vamos a tratar otra vez de que obtengamos nosotros los mismos datos. Esto les puede servir muchísimo. Perfecto, ahora dice que en la primera posición tenemos al 2, en la segunda posición tenemos al 7, en la tercera posición está el número 12, en la tercera posición está el número 17 y en la quinta posición, perdón, está el número 22. Vamos a ver sus diferencias. Del número 2 para llegar al número 7, la diferencia de números que hay es 5. 5 más 2, 7, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre del número 7, de la posición del número 7 al número 12? Igual, 7 más 5, pues nos da 12. Del número 12 para llegar al número 17, igual hay 5 de diferencia, y del número 17 al número 22, de igual manera hay 5. Vamos a aplicar lo mismo. Recordamos, empezamos por nuestra constante que ya la encontramos, que es 5, aquí está. Luego va a multiplicar por el número de posición, y vamos a buscar ese número complementario, si puede ser suma o resta. ¿Cómo lo hacemos? Siempre empezando por la primera posición. 5, mi constante, por n, que es la posición 1, por ejemplo, 5 por 1, me da 5. Si se dan cuenta, el 5 está rebasando al número de la primera posición. Si yo quisiera llegar al número de la primera posición, que en este caso es 2, y mi resultado de esta primera regla es 5, ¿qué tendría que hacerle yo al 5 para llegar al 2? Ya no puedo hacer una suma, porque aumentaría al número 5, ¿no? Tendría que hacer ahora una resta. 5 por 1, 5. Para que me dé 2, pues le resto 3. Y esto me va a ayudar para poder encontrar las demás posiciones. ¿Ya vieron? Entonces, vamos a probar nuestra regla. Vámonos a probar. La constante que es 5, el número de posición, vamos al 2. Y luego el número complemento que encontramos, ¿sí? Es menos 3. 5 por 2, 10. Menos 3 nos da 7. Entonces, es correcta esta regla. Vamos a probar con la tercera. 5, que es esta constante, por 3, que es el número de posición, 15 menos 3, 12. Así obtuvimos ese número. Vamos a probar la quinta. 5 por 5, 25. Menos 3, 22. Y si yo quisiera probar la sexta, 5 por 6, 30. Menos 3, 27. Entonces yo sé que después del 22 va a estar el número 27 en la posición. ¿Qué número de posición? 6. Ahí está. Entonces esa es nuestra regla. 5n menos 3. 5n menos 3. Perdón, menos 3. Otro detalle, quedamos que la constante es 5. Bueno, la diferencia entre los términos es 5. Vámonos a la siguiente. 2, 5, 8, 11, 14. 2, 5. Vamos a ver. 2, 5, 8. 2, 5, 8, 14. 2, 5, 8, 11, 14. Perdón, aquí me faltó uno. 11, 14. Ahí está. También hay que copiar bien nuestra sucesión, si no nos podemos equivocar. Y eso es peor. Bien. Vamos a empezar. En la primera posición tenemos al 2. Después tenemos al 5 en la segunda, 8 en la tercera, 11 en la cuarta y 14 en la quinta. Vamos a encontrar sus diferencias que hay. Del número 2 al número 5 la diferencia es de 3. Del 5 al 8 su diferencia es 3. Del 8 al 11 también su diferencia es 3. Y del 11 al 14 también su diferencia es 3. Vimos que nuestra constante en este caso es el número 3. Vamos a empezar. Recuerden, empezamos siempre por nuestra diferencia o nuestra constante que encontramos, que es 3, que siempre va a ser la misma. Después vamos a colocar n, porque va a ser el número de, recuerden que vale n, aquí está, vamos a recordar. N simboliza cualquier posición de un término en la sucesión, ¿sale? N simboliza cualquier número del término en la sucesión, ahí está. Y vamos a tratar de buscar un complementario en caso que lo requiera. Vamos a ver,
Vamos a empezar por la primera. 3, que es mi constante, por 1 nos da 3, pero vemos que el primer número es 2. ¿Qué le necesito hacer a ese resultado 3 para que me dé 2? Una resta de igual manera y al 3 le quitamos 1 y se vuelve 2. Vamos a probar. Vamos por el segundo término. ¿Sale? Ahí está. 3 por 2 me da 6, menos 1 es 5. Ahí está, correcto. Vámonos por la tercera. 3 por 3, 9, menos 1, 8. Ahí está, perfecto. 3 por 4, 4, 8, 12, menos 1, 11. Ahí está. 3 por 5, 15, menos 1, 14. Perfecto. Y si yo quisiera saber cuál está en la sexta posición, 3 por 6, 18, menos 1, sería un total de 17. Y así yo obtuve mi segunda, 3n menos 1. Mi cuarta sucesión, 3n menos 1. La regla es 3n menos 1 y la diferencia de los términos es 3. ¿Sale? Vámonos por la última, 5, 2 menos 1. Acá hay un caso muy interesante. Cuando la sucesión van disminuyendo los números, quiere decir que va a ser un resultado con un negativo. 5, 2 menos 1, vamos a ver cuál es la que nos va a arrojar. 5, 2, menos 1. Después del menos 1 tenemos menos 4 y menos 7. Menos 4 y menos 7. Está interesante esta. Vamos a ver qué nos va a dar como resultado. Tenemos en la primera posición al 5, en la segunda posición al 2, en la tercera posición menos 1, en la cuarta menos 4 y en la quinta menos 7. Vamos a ver sus diferencias. Del 5 al 2 no hay un número positivo, no es una suma, sino va en retroceso. Entonces, si yo quiero convertir estando en la posición, estando en el número 5, quiero valer 2, pues me tengo que quitar, ¿no? Entonces, a 5 menos... ¿Qué número le resto al 5 para que me dé 2? Menos 3. Ahora, aquí aplicamos también la regla de los signos. Número positivo 2 para que me dé un número negativo, en este caso es menos 1. Al 2 positivo, menos 3 negativo, prevalece el signo del número mayor, en este caso es 3, es menos, y los números se restan. 3 menos 2, 1. Ahí está. Del menos 1 al menos 4, los dos son negativos, necesito checar qué número me hace llegar al menos 4. Menos 3. Vamos a ver por qué. Menos y menos es menos, como es suma, ¿eh? Menos más menos me da menos. 1 más 3 es 4. De igual manera, menos 4 al menos 7, necesito sumarle un menos 3 para que me dé menos 7. Ahí está. Si se dan cuenta, encontré que mi constante es menos 3. Vamos a probar. Recuerden, empezamos siempre por el número que encontré, la diferencia de los términos, que en este caso es menos 3. Después voy a colocar a n, que este es el número de la posición. Y voy a tratar de buscar si existe algún número complementario que me ayude a esto. Vamos a probar la primera regla, como quien dice, menos 3 por la posición 1. Vamos a ver, para que logren identificar. Esta es así, ahí está. Vamos a cambiarle el color. Ahorita se lo cambiamos. 3 menos 3 por 1, más por menos me da menos. 1 por 3, pues me da 3. Tengo menos 3. Mi primer número encontrando con esta regla de menos 3n es menos 3, pero yo quiero que me dé 5. ¿Qué número necesito sumarle para que me dé un número positivo 5? Tengo que sumarle, porque recuerden, estoy en un negativo como resultado. Necesito sumarle un número pues positivo. Bien. Menos 3 más, ¿qué número le sumo? Ok, 8. Este es positivo, este es negativo. Prevalece el signo del número mayor, que es positivo, 8, y los números se restan.
me da como resultado 5. Aquí está, ya encontré el valor, entonces a este le voy a agregar el más 8. Porque ya vi que ese es el número complementario para poder encontrar el valor de acuerdo a las posiciones. Más 8. Vamos a probar la segunda. Ahora vamos a cambiarle en vez de 1, va a ser 2. Menos 3 por 2. ¿Cuánto me da? Menos por más, menos 3 por 2, 6. Tengo al menos 6 más 8, o a 8 le quito 6, pues es 2. Vamos al tercero. Menos por más, menos 3 por 3, 9. Aquí vamos a ver. Menos 9 más 8, menos 1. Vamos bien. Menos 3 por 4 me da resultado negativo. 3 por 4 me da a 12. Menos 12 más 8 me da menos 4. Vamos al quinto. Menos por más, menos 3 por 5, 15. Más 8, menos 7. Y vamos a encontrar el sexto. Menos por más, menos 3 por 6, 18. Menos 18. Más 8, ¿cuánto sería? Menos 10. Y así también encontramos esta regla. Menos 3n más 8. Menos 3n más 8. Y ya vimos que su diferencia entre términos es de un negativo menos 3. Y bien chicos, así fue como logramos resolver esta actividad de la secuencia 6, sucesiones y expresiones equivalentes 1. Bien, pues vamos a seguir avanzando en el día de hoy para las siguientes actividades. Vamos a trabajar chicos.